un privilegio, es un placer, es una bendición cada vez que tengo la oportunidad de venir a predicar en esta actividad, en esta plataforma. De antemano doy gracias primeramente a Dios y también doy gracias al hermano Jesús por la invitación. Quiero de antemano pedirles perdón. En la última vez que me invitaron les quedé mal por unos asuntos familiares pero no justificaba tampoco el haberle avisado al hermano. Se me pasó y no pude estar a tiempo. Así que gracias por la oportunidad de volver a traerle la palabra del Señor. En aquel momento el tema que habíamos quedado para presentarles era el tema de cómo manejar la hostilidad. Y ese es el tema que el hermano me dijo que por favor lo presentara, que quedamos como iniciados con el título. Y tampoco pues quiero dejarlos en suspenso. Entonces vamos a estar estudiando esta noche sobre ese tema, cómo manejar la hostilidad como cristianos. Y quisiera que leyéramos en nuestras Biblias, si todos por favor abren sus Biblias, y voy a estarle pidiendo a mi hijo Juan Ángel Jaramillo, y hermano en Cristo, que nos ayude con las lecturas en esta noche. Vamos a estar leyendo en Romanos 12 y vamos a estar leyendo versículos 17 al 21. Vamos a poner atención a la lectura, vamos a reflexionar en ella y tratar de pensar en algunos principios bíblicos que nos da el Señor para el manejo, el control y el buen trato de la hostilidad. Vamos entonces a leer. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo manejar la hostilidad? Cuando hablamos de la hostilidad, me hace acordar del rey David, cuando huía de su hijo Absalón. En su trayecto a la huida, al lugar donde iba a escapar de su hijo, se encontró con dos personas. Se encontró con Siba, el criado de Memfiboset, que Memfiboset es uno de los hijos de Saúl, de Jonathan, hijo de Saúl. Y este criado, Siba, trató al rey David con mucha amabilidad, con mucha solidaridad, con mucha generosidad. Ustedes pueden leer esta historia en 2 de Samuel 16, 1 al 4. ¿Cómo respondió el rey ante este gesto de Siba, de amabilidad? Bueno, con gratitud. Más adelante le dijo, sea tuyo todo lo que tiene Memfiboset. El rey lo recompensó por el buen trato. Pero también se encontró con otro personaje en su huida y fue con Simei, hijo de Gera, de la familia también de Saúl. Él trató al rey y a la familia del rey con mucha hostilidad. Ustedes pueden encontrar esta historia en 2 de Samuel 16, 5 al 14. ¿Cómo respondió el rey ante este trato de Simei? ¿Sí? Les tiraba hasta piedras, le gritaba, hombre sanguinario, ¿qué haces por acá? Muy bien te lo mereces con tu hijo que te estaba tratando de matar y lo trató muy mal. ¿Cómo respondió David frente a este trato? Bueno, David dijo, dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David confió en Dios en medio de la hostilidad. En el mundo de hoy hay estas dos clases de personas. De hecho, en la vida cristiana, en la iglesia, también vamos a encontrar estas dos clases de personas, aunque el ideal es el buen trato, la bondad, la benignidad,
pero no siempre es así. Incluso entre los hermanos hay a veces trato hostil, ¿sí? Un maltrato entre los hermanos. Las personas hostiles son difíciles de soportar y son o pueden llegar a convertirse en obstáculos en nuestra vida como cristiano. Por ejemplo, con respecto al tema de David y Simei, que lo maltrató. David, cuando ya llegó a otro lugar, después de que Simei lo insultó y le dijo de todo, dice ahí en 2 de Samuel 16:14, cómo llegó el rey a ese lugar, cómo llegó su familia después de un trato de hostilidad. Y es difícil de soportar. 2 de Samuel 16:14. Veamos 2 de Samuel 16:14. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. ¿Cómo llegaron? El rey y todos los que con él estaban fatigados, estaban cansados, fastidiados, ¿sí? Hay personas que producen fatiga en la vida. Hay predicadores que los domingos cuando llegan a la casa llegan fatigados, pero no por tanto trabajo, sino porque hay hermanos difíciles de soportar. Hay personas hostiles que no les gusta nada, siempre le ven una mosca a la leche, le ven un pero a todo y tratan mal a los hermanos y es duro. Y a veces pues uno quiere llegar feliz después de haber adorado al Señor, haber tenido comunión con los hermanos, pero pues a veces también llega uno cansado, fatigado, porque también hay hermanos difíciles de soportar. Incluso nosotros mismos como predicadores podemos llegar a ser esos hermanos que tratamos a veces los hermanos mal, con hostilidad, y los hermanos en vez de llegar muy contentos a la casa, muy felices, llegan fatigados, llegan peor de como llegaron a la congregación en la mañana. ¿Cómo lidiar con personas hostiles? ¿Cómo lidiar con una situación hostil? Bueno, como siempre, tenemos la palabra de Dios. A eso vinimos esta noche, a escuchar la palabra de Dios. No vienen a escuchar un motivador profesional, no lo soy. No vienen a escuchar a alguien que le levante la autoestima. No, nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios. A partir de la palabra de Dios encontramos el aliento, encontramos el consuelo, encontramos lo que necesitamos, en este caso, en aras del tema que estamos trabajando, estamos tratando, cómo controlar la hostilidad. Y en el pasaje que leímos en Romanos, se puede resumir en una sola frase. Busquemos la paz. ¿Sí? Busquemos la paz. Vamos a atender el primer versículo que leímos. Retornemos a Romanos capítulo 12, versículo 17, y vamos a recordar lo que leímos allí. Allí vamos a encontrar el primer principio espiritual de cómo manejar correctamente una situación en contra, opuesta, y especialmente personas, ¿sí? Personas que se oponen, personas que se dedican a ser hostiles con nosotros. Vamos a volver a leer Romanos 12, 17. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Primer principio, vaya anotando, hermano o hermana, si le gusta anotar. Primer principio, ¿cómo controlar, cómo manejar la hostilidad? Primero, procure lo bueno delante de los buenos hombres, delante de los amigos. ¿Verdad que no dice eso el pasaje, hermanos? ¿Cómo dice el pasaje? ¿Delante de quién? Delante de todos los hombres. Y todos los hombres incluyen a personas difíciles de soportar, a personas hostiles. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Esta instrucción es todo lo contrario a pagar mal por mal. ¿Cómo nosotros conocemos el pagar mal por mal? Venganza. Vengarnos. ¿Sí? ¿Cómo normalmente reaccionamos frente a una situación o un momento hostil? Por ejemplo, usted llega el domingo en la mañana a la reunión y
Y usted va a saludar al hermano, hermano, que Dios te bendiga. Un buen día. Y le dice el hermano o la hermana, ¿qué tienen de buenos? ¿Sí? ¿Por qué sonríe tan? Y entonces en ese momento empieza un juego del control, del control propio de una situación, de no dejarnos quitar la paz y el gozo de estar el domingo y enfrentar una situación opuesta frente a lo que le presentó a la otra persona. ¿Sí? Un mal saludo, una mal mirada, una mirada fuerte, un desprecio, una contradicción, una crítica, ¿sí? Una ofensa, una traición. Mientras estamos en la clase bíblica, los predicadores, alguien nos contradice y muchas veces una hermana nos puede llegar a contradecir. Bueno, existen varios tipos de temperamentos, según los psicólogos. Por ejemplo, si somos melancólicos, ¿cómo reaccionamos frente a una situación hostil? Con negativismo, con inseguridad, con terquedad, con rencor, con venganza. Si somos coléricos, entonces reaccionamos con violencia, con confrontación, con lucha. Si somos de temperamento sanguíneo, entonces con burla, con menosprecio, ¿sí? Con indiferencia. O si somos flemáticos, entonces sencillamente no reaccionamos. Se queda callado, cede, le resbala lo que otros dicen. Pero ¿será nuestro temperamento una pauta correcta a seguir? ¿Será nuestro temperamento una fuente confiable para solucionar el problema de la hostilidad? Bueno, la palabra de Dios dice que el mejor ejemplo para el manejo de la hostilidad no somos nosotros mismos. No es nuestro temperamento, no es la manera en que fuimos criados, no es como aprendimos a hacer en el primer trabajo que tuvimos, o en la escuela, o en el barrio donde crecimos, o como el papá o la mamá, o no, como la abuelita, o como los tíos, no. El mejor ejemplo a seguir para reaccionar frente a la hostilidad es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando alguien lo saludaba mal? ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo cuando alguien era hostil para con él? Bueno, alguien que estuvo con él al menos 3 años nos va a poder dar testimonio de cómo reaccionaba nuestro Señor Jesucristo frente a la hostilidad. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Al menos 4 cosas hacía el Señor Jesucristo para el manejo de la hostilidad. Vamos a leer versículo 21 al 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecían no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Seguramente van a haber más de 4 reacciones que tomaba el Señor Jesucristo frente a la hostilidad que le proponían las personas. Pero yo voy a mencionar 4. Lo primero que hacía el Señor Jesucristo es que no había engaño en su boca. Frente a la hostilidad no había engaño en su boca. La hostilidad puede intimidar y cambiar las verdades o cambiar la verdad. Nosotros necesitamos mantener la verdad. Dice la palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas. Nunca negociemos con la verdad, ni siquiera por una ofensa, ni siquiera por una mala actitud frente a nosotros. Lo segundo que hacía era que no respondía maldición con maldición. ¿Sí? Durante su juicio, durante su padecimiento, durante su crucifixión, recibió toda clase de insultos, toda clase de grosería. Usted puede imaginar las cosas que le decían al Señor Jesucristo los romanos e incluso los judíos. Se imagina las cosas que le decían a su mamá, porque una de las cosas, hermanos, que el hombre ha encontrado para herir a la otra persona es mentarle la mamá. Y tenemos unas palabrotas así en contra de la mamá de uno, como si ellos no tuvieran mamá tampoco. ¿Sí?
Yo me imagino durante su camino al Gólgota las cosas que le decían al Señor, las cosas que le decían de su mamá, las cosas que le decían de su físico, las enfermedades que le mencionaban. Todo lo que el hombre ha inventado para herir a las demás personas con la familia, con la fisionomía, con todo. Sin embargo, y a pesar de todo lo que le decían al Señor, dice el apóstol Pedro, porque Pedro estuvo ahí cerca, no respondió de la misma manera frente a esa hostilidad. No lo hizo. Tercero, no amenazaba. ¿Cuántos golpes no le pegaron al Señor? Le pusieron un manto, lo golpeaban con un báculo y decían, si eres profeta, ¿de quién te golpeó? Estaban jugando con el sufrimiento del Señor. Era un escarnio, ¿sí? Los azotes, los escupitajos. Es que, hermano, él era un hombre. Y a mí, como hombre, pues todos los hombres tenemos una dignidad, ¿cierto? Y si a mí me escupen en la cara, eso me hiere el orgullo. Y dan ganas de responder, dan ganas de reaccionar, porque tenemos cierta dignidad varonil de hacerse uno respetar, ¿sí? Al Señor también le escupían en la cara. ¿Y qué cosas más le decían? Las groserías que le decían. Le agredieron la integridad física. No hubo lugar para la semejanza. Él no le dijo, esperen, irán el día del juicio final, ¿cómo los voy a cuadrar a todos? Sigan y verá. Ya van a ver con mi papá. No, nunca amenazó. Nunca reaccionó con el fin de auspiciar o profetizar un castigo por las ofensas personales que le estaba recibiendo. Y cuarto, él encomendaba su causa a Dios. Jesús no era, y perdónenme la expresión, hermanos, no era un tontín, no era un saco de arena, pues golpéenme, yo vine aquí a sufrir. No es que él no hizo nada, no es que se quedó sin hacer nada, no, él sí hizo algo. ¿Cómo manejó la hostilidad? Oraba al Señor, encomendaba su causa al Señor, presentaba su causa al Señor. Nosotros también, hay algunos hermanos, algunos vecinos, algunos compañeros de trabajo, hay unos compañeros de la escuela que son hostiles con nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Orar por ellos, por su salvación. Pero si la cosa se está poniendo color de hormiga, ¿sí? Si la cosa se está poniendo, si estamos recibiendo bullying, ¿sí? Abusos, necesitamos encomendar esa causa al Señor, nuestro Padre Celestial. Él sabe cómo manejar esas cosas. El Señor Jesucristo lo hizo. No es que no hizo nada, encomendó su causa al Señor. ¿De qué manera Jesús procuró lo bueno delante de los hombres al no vengarse? Bueno, el manejo que Cristo le dio a semejante caso de hostilidad, porque hermanos, cuando estemos viendo una situación hostil, recordemos al Señor Jesús y comparémonos con él. Hemos llegado a sufrir tanta hostilidad como el Señor. Yo creo que nosotros podríamos decir, la mayoría, que no. No creo que hayamos sufrido semejante caso de hostilidad. Sin embargo, todavía podríamos llegar, en algunos lugares del mundo, hermanos, han sufrido persecución, y en algunas áreas de nuestra vida podemos llegar a sufrir hostilidad, y más de aquellos a quienes amamos. ¿Cómo podemos tomar al Señor como ejemplo? Bueno, fíjese el premio tan grande, ¿sí? De manejar la hostilidad con deseando y procurando lo bueno delante de los hombres. Uno de los ladrones que lo insultaba al principio, que lo estaba tratando hostil, ¿qué fue lo que sucedió? Se arrepintió. Lucas 23:42, reaccionó. No es posible que yo esté insultando a este hombre, que yo lo esté tratando como la escoria, peor de lo que yo soy, y no reacciona, no se venga de mí, no me da ni siquiera una mirada intimidante. Señor, primero lo defendió y le dijo al otro ladrón, ¿por qué insultamos al Señor? Nosotros estamos sufriendo justamente por el mal que hicimos, pero este no ha hecho ningún mal. Y luego le dijo al Señor, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Uno de los soldados romanos, el centurión, después de ver todo lo que sucedió, fue ganado porque confesó verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y no es lo que debemos confesar los cristianos, los que quieren ser salvos, al Señor como, a Jesús como el Señor. Al principio, quién sabe cuántos latigazos le pegó, cuántos escupitajos le lanzó, cuántos golpes le dio, pero después de ver todo lo que, la forma en que el Señor Jesucristo procuró lo bueno delante de los hombres, después de escucharlo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después de ver todas las señales que ocurrieron, dijo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. 3,000 bautizados en el libro, en el día de Pentecostés, nos narra esto el libro de los Hechos, fueron bautizados. De los que estuvieron diciendo ya, crucifícale, crucifícale, pero todos estaban viendo cómo el Señor estaba reaccionando, procurando lo bueno delante de los hombres. Sigamos este ejemplo y procuremos lo bueno delante de todos los hombres, incluso los hostiles. Dios se va a encargar de ellos para salvación o lamentablemente para condenación. ¿Sí? Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Muy bien, entonces ya vimos el primer principio que nos da el apóstol Pablo en Romanos 12 para el manejo de la hostilidad. Procurar lo bueno delante de todos los hombres, y tomamos como ejemplo al Señor Jesucristo. Segundo, regresemos a Romanos 12, ahora el versículo 18, y allí vamos a encontrar el siguiente principio que nos da la palabra de Dios para el manejo de la hostilidad. Vamos a leer el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Paz. Ser pacificadores. Dice que el host me está cortando el micrófono. No, lo que hice fue que muteé a todo el mundo y discúlpenme, pero No se preocupe. usted se puede mutear usted solo. Estábamos luchando aquí con la hostilidad del micrófono. Bueno, sigamos adelante, hermanos. Un saludo para todos los que han llegado. Vamos a continuar con este segundo principio del manejo correcto de la hostilidad. Estar en paz es un mandamiento, es imperativo. No es una opción, no es que el Señor nos dice, si quieren sean pacíficos. No, sean pacíficos. Es un mandamiento. Ahora, ¿cómo es posible que yo pueda estar en paz con aquella persona cuya intención es destruir? Bueno, es cierto que lo que sentimos generalmente confunde lo que sabemos. Pero la realidad de los sentimientos es que no son una fuente confiable de autoridad. ¿Por qué? Porque los sentimientos cambian constantemente, mientras que la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia nos enseña la importancia de la paz y de ser pacificadores. En Gálatas 5:22 dice que es fruto del Espíritu. ¿Sí? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Jesús quiere bendecirnos y que seamos bienaventurados. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es un privilegio. No solamente ser hijos de Dios por creación, o ser hijos de Dios porque nos bautizamos y encontramos la salvación, sino que también somos hijos de Dios porque nos parecemos a Dios. ¿En qué? En ser pacificadores. Necesitamos adquirir
los atributos naturales de Dios para ser sus hijos también, para parecernos a sus hijos. Asumir que es un mandamiento y semejante a congregarse, semejante a cenar, a adorar a Dios, predicar el evangelio, a vivir en santidad. Usted y yo somos mandados a ser pacificadores. Y hermanos, si alguno de nosotros aquí le está dando trabajo a otro hermano o a otra hermana, paremos de hacer eso. No es lo que Cristo quiere. Él no quiere que seamos hostiles con nadie, ni siquiera con la gente del mundo, ni con los enemigos. Tratémonos bien, ¿sí? Y si en ocasiones reaccionamos mal y ofendemos porque tuvimos un mal día, todos tenemos un mal día, hermanos, todos llegamos de pronto a veces con dificultades a las reuniones, venimos por ahí discutiendo con la esposa y los muchachos porque no se arreglaron a tiempo, porque llegamos tarde, venimos ofuscados a la reunión y el primero que paga es el hermanito humilde y ahí nos vaciamos a veces. Pidamos perdón, ¿sí? Pidamos perdón y no lo volvamos a hacer más. Pero tratemos y esforcémonos, hermanos, por ser bondadosos, por ser benignos con los hermanos y con todos. Y recordar que yo necesito ser un pacificador. Para vivir en paz con los hostiles, debemos entender dos cosas. Primero, nos dice el pasaje, en cuanto dependa. ¿Qué significa eso? Bueno, que aunque yo soy un pacífico y quiero ejercer la paz con otros, hay personas que no son pacíficas y nunca lo van a hacer. Jamás nos podremos llevar bien con esas personas, ¿sí? Esas personas, por más que las tratemos bien, con dulzura, con atención, esas personas no van a cambiar. Por eso dice, en cuanto dependa. Debemos tratar todo lo posible de manifestar nuestra paz a los demás. Lo segundo es que somos responsables del 50% de las relaciones con las demás personas. Si cumplo con ese 50% de mi parte, entonces estaré tal vez no agradando al hermano o a la hermana o a la esposa o al esposo o al patrón o al compañero del trabajo o al vecino, pero sí a Dios. ¿Sí? Estaré agradando a Dios. Dice todo lo posible por responder con toda paz para con esas personas. Hay que estar en paz, no con las personas que nos dan la paz. El pasaje es semejante al anterior. Procuremos lo bueno delante de todos los hombres. Y aquí también dice que estemos en paz. En cuanto depende de vosotros, estamos en paz con todos los hombres. Entonces, con todos, no solamente son aquellos con que nos dan paz, con que nos podamos, como antiguamente se decía, nos podamos fumar, entre comillas, simbólicamente, la pipa de la paz. No. Hay que procurar estar en paz con todos los hombres. Vivir tranquilamente, no vivir en conflicto y en guerra con las demás personas. Entonces, necesitamos manifestar esa paz desde adentro, porque es fruto del Espíritu. ¿Para qué el Señor produce el fruto del Espíritu en nosotros? ¿Para qué es el fruto del Espíritu del amor, el gozo, la paz? Es para que lo disfrutemos, para que lo manifestemos con los demás, incluso con aquellos que no lo quieren recibir. Entonces, el segundo principio es seamos pacificadores con los demás. Vamos al tercer principio. El primero, procurar lo bueno delante de todos los hombres. Segundo, ser pacíficos con todos los hombres. Tercero, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, que pagaré, dice el Señor. Una cosa que hemos hallado en el mundo occidental con el desarrollo de los derechos humanos es la exigencia de que se cumplan nuestros derechos personales. Y aunque todos somos valiosos, existen ocasiones y escenarios donde el cristiano no debe seguir esa filosofía. Porque el Señor Jesús, ni el Señor Jesús siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, exigió que se le tratara como un rey en esta tierra. Él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces,
Yo no, como cristiano, no tengo el derecho de tomar la justicia por mi propia mano. Yo no soy la persona correcta para vengarme. ¿Sí? El mal, efectivamente, debe ser castigado. Pero nosotros, el Señor no nos ha dado esa autoridad. No debe ser castigado por nosotros. ¿Cómo reaccionar ante la irritación de otro? Bueno, fíjense Proverbios capítulo 15, versículo 1. Eso es un pasaje maravilloso que ojalá, hermano, nos lo aprendamos de memoria, lo mantengamos en una tarjetica acá en el bolsillo o en el bolso de las hermanas, en el corazón. Guardémoslo en el corazón. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita el aire, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nosotros traducimos eso como la violencia genera más violencia. ¿Sí? Si nosotros reaccionamos con la misma moneda que nos están pagando, estamos pagando con la misma moneda. Si estamos dando ojo por ojo, diente por diente, eso va a producir más violencia. Pero dice la blanda respuesta, una respuesta contraria, incluso puede hacer que la otra persona se avergüence. No tenemos ese propósito, pero la Biblia dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ay, qué pena con el hermano. Yo como lo estaba tratando y ese hermano me tuvo paciencia, no me levantó la voz, se quedó callado, no le ha contado a nadie. Qué pena, yo lo voy a llamar. En ocasiones puede pasar, hermano, qué vergüenza con usted, perdón. Hace unas semanas atrás, conversé con un familiar que hace muchos años no lo trataba, muchos años. Y hablamos, preguntándonos normalmente cómo está la familia y todo eso. Bueno, parece que en su familia tenían unos problemas muy difíciles, yo no lo sabía, no tenía ningún conocimiento de eso. Y la hermana de este familiar me mandó un audio. Hermanos, hace rato a mí no me vaciaban, decimos en Colombia. Hace rato no me pegaron una vaciada tan brava, ¿no? Ay, hermanos, yo me quedé asustado, yo quedé, ¿qué pasó aquí? No entendía qué era lo que pasaba. Entonces, ¿cómo reaccionar? ¿Cómo debo reaccionar? Y lo primero, obviamente, lo primero que me tocó fue el orgullo. Sí, me sentí muy mal. ¿Cómo es posible que hace tantos años que no los veo y por solamente tratar de saber cómo están ellos me metí un problema? Fui por lana y salí trasquilado. ¿Qué hago? No, yo voy a reclamar mis derechos, voy a exigir, pero me acordé de este tema, me acordé del Señor Jesucristo. Y dije, voy a dejar el orgullo a un lado. Yo creo que eso no me va a ayudar en resolver la situación. Y sencillamente les pregunté, los saludé con cordialidad, la saludé y le pregunté qué había pasado, porque yo no entendía por qué me estaba reclamando. Yo había tenido la noble y sincera intención de saber de ellos para bien, y no tenía conocimiento de todo eso que me había dicho. La verdad que no, me quedé sorprendido. No, se disculparon, me pidieron perdón, que borrara ese audio, y lo volvimos hasta una charla después, en broma. Yo tenía dos opciones, o una, responder con la misma moneda, o sencillamente tratar de pacificar, tratar de no vengarme, tratar de a lo mejor, pensarlo mejor, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que la situación no se vuelva peor? ¿Cómo hacer para no caer de Guatemala a Guatepeor? ¿Sí? ¿Cómo hacer para solucionar la situación? Entonces, yo sabía que si reaccionaba con violencia, iba a generar más violencia, iba a ser toda la situación. Gracias a Dios,
resultó. Puede que no resulte, puede que la persona siga insistiendo, no, vos llamaste porque y te digan de todo. Bueno, uno procura la paz, uno trata de estar en paz con todos los hombres y hasta ahí ya no sigo insistiendo, bueno, mejor me alejo y hasta ahí llegó la situación. Pero gracias a Dios hubo una buena reacción de parte de ellos y se disculparon y pidieron perdón. En ocasiones pasa así, como dice la Escritura, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Hermanos, ¿quién es el correcto para ejecutar la justicia? La Biblia dice Dios. Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dios conoce todo lo que ocurre alrededor nuestro. Conoce el antes, lo que está sucediendo y lo que está después. Él puede juzgar con justicia, nosotros no. Nosotros solamente nos juzgamos los domingos. Nosotros creemos que conocemos a los hermanos porque los vemos los domingos y los miércoles. De pronto nos vemos un poquito más algunos, pero no estamos las 24 horas juntos. Dios sí. Dios nos conoce desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sabe lo que soñamos, nos conoce desde el vientre de la madre. Dios me conoce más que lo que me conoce Alejandro, y Alejandro me conoce mucho, pues, porque desde bebé me cargó. Sin embargo, Dios me conoce todos los días. Él sabe lo que pasamos, Él sabe por qué reaccionamos. Entonces, si yo no tengo el conocimiento total de lo que está sucediendo, se lo dejo al Señor, el que lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él sabe cómo resolverlo. Señor, aquí te entrego esto. ¿Sí? Si tú consideras que se debe castigar, pues que se haga tu voluntad. Si tú consideras que se debe perdonar, tú eres el juez justo de toda la tierra. Vamos a leer en Judas, capítulo 1, versículo 9. Y vamos a hablar de un ángel que es superior a nosotros y superior a todos los ángeles. Este ángel es el arcángel Miguel. Él, con toda la autoridad que tenía y tiene, porque tiene voz de mando, dice la Escritura, con voz de mando y con voz de arcángel, aparecerá el Señor. Él va a tener parte en la segunda venida de Cristo. Cierta autoridad. Cuando se trató de juzgar a Satanás, él no tomó esa posición. Ni siquiera para juzgar a Satanás, ni siquiera para tomar venganza con Satanás, teniendo autoridad, porque él es más fuerte en poder que Satanás. Él es el único arcángel que hay. Mira lo que dice la Escritura. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. No se atrevió a proferir juicio. Y hermanos, a veces nosotros nos creemos en ese derecho de estar profiriendo juicios entre nosotros, o juzgando al presidente, o juzgando al patrón, o juzgando al vecino, ¿sí? El vecino nos tira toda, sopla las hojas y nos las tira todos los días nosotros. Y empezamos a proferir juicios rápidamente. Ni siquiera Miguel lo hizo con Satanás. Y teniendo razón, seguro. ¿Quién no pensaría que Satanás es malo, pues, y que no merece lo peor? Sin embargo, ni siquiera Miguel. El trabajo de Miguel fue quitarle el cuerpo el cuerpo de Moisés a Satanás. Pero proferimos un juicio, ¿no? El Señor te va a reprender. ¿Quién sabe qué no le estaría diciendo Satanás a Miguel? Especulemos un poquito, ¿sí? Claro, tú besas al Señor porque te puso como arcángel. Ustedes conocen a Satanás, cómo empieza a tentar y cómo empieza a decir las cosas. ¿Quién sabe qué no le estaría diciendo? Y Miguel ahí callado. Y devuélveme el cuerpo, dámelo. No se lo dejó llevar. ¿Listo? ¿Y quién sabe qué cosas no le dijo Satanás a Miguel? Miguel no dijo, no, el Señor te reprenda. Sea el Señor el que se cargue de esta causa. Hermanos, debemos confiar en el procedimiento divino, aunque nosotros queramos tomar la justicia por nuestra propia mano. Nosotros no lo sabemos hacer bien. Dios se encargará de las hostilidades a su manera. Vamos a leer en Santiago 1:20 para ir terminando. Santiago capítulo 1, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando Dios se aira, también se aira con misericordia.
misericordia y con salvación. Nosotros cuando nos airamos podemos llegar hasta matar a una persona. La ira del hombre no obra la justicia. El propósito. ¿Cuál es el propósito de procurar lo bueno delante de todos los hombres? ¿Cuál es el propósito en cuanto depende de vosotros estar en paz con todos los hombres? ¿Y cuál es el propósito de no vengarse, sino dejar la venganza al Señor, encomendar nuestra causa al Señor? El propósito es, como leímos en Romanos 10, 20 al 21, vencer con el bien el mal. Venzamos con amabilidad, con la bondad, con la paz, con lo bueno, ¿sí? Con la oración, el mal que estamos recibiendo, ¿sí? Jesús ya había instruido constantemente sobre el trato a los enemigos. ¿Cómo debemos tratar a los enemigos? Debemos amarlos. ¿Cómo se aman los enemigos? Bueno, no queriendo amarlos solamente, sino obedeciendo a amarlos, orar por ellos, procurando lo bueno delante de todos. Se vence con el bien el mal al suplir las necesidades prioritarias del enemigo. Hambre, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Se vence con el bien el mal al hacerle saber, no es la intención principal, que lo que ha estado haciendo con su hostilidad no está bien. ¿Sí? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Actos de bondad que producen vergüenza en la persona hostil. Hermanos, el manejo de la hostilidad tiene como objetivo mostrar nuestra confianza en Dios. Esa es la base, el fundamento de alguna persona que quiera manejar la hostilidad correctamente. La persona que reacciona de esta manera realmente está demostrando que confía en Dios, confía en su juicio. Pero a la vez, al darle un trato correcto a la hostilidad, el intento es ganar al hostil, ¿sí? Especialmente para su salvación. Lo único que sale herido, hermanos, cuando nos tratan mal es el orgullo. Pero ¿quién come del orgullo? ¿A quién lo va a salvar el orgullo? Nada. A nadie. El orgullo fue el pecado en que cayó Satanás. Así que entre más duro le demos al orgullo, mejor. ¿Sí? Entre más dejemos el orgullo a un lado, va a ser mucho más beneficioso para nuestra vida cristiana. La paz es un objetivo y un estado ideal. No perdamos la paz por los deseos de venganza, más bien incrementemos la paz mediante un trato correcto de la hostilidad, hermanos. Gracias por su atención y Dios me los bendiga grandemente.